Es el sistema nervioso que está rigiendo, que está regulando la actividad muscular esquelética a través de la cual nosotros realizamos nuestros movimientos corporales. ¿Sí? ¿Qué movimientos podemos realizar? Podemos realizar movimientos, miren todos, finos o manipulatorios, y eso los realizamos ¿con qué músculos? Con los músculos del tronco, o los que están en el eje del cuerpo, o con los músculos distales de las extremidades. Con los músculos distales de las extremidades podemos realizar movimientos manipulatorios. Incluso los seres humanos, con respecto a los músculos distales de las extremidades inferiores, aquellos que carecen o se les han amputado los miembros o que nacen sin los miembros superiores, han podido realizar pinturas, tocar instrumentos musicales con los músculos distales de las extremidades inferiores. O sea, que ya les vaya quedando grabado que podemos realizar movimientos fraccionados, manipulatorios, y eso se llevan a cabo con los músculos distales de las extremidades. ¿Queda claro eso? Otros movimientos que podemos realizar son movimientos en bloque, movimientos posturales. Por ejemplo, yo en este momento estoy manteniendo una postura erecta debido a que todos los músculos del eje del cuerpo, los músculos del tronco, los músculos de la cintura escapular y pelviana, los músculos extensores de las extremidades inferiores, no los distales, los músculos del muslo, de la pierna, están contraídos. Esos movimientos en bloque, movimientos burdos, son los movimientos posturales. Fíjense que los músculos que me permiten mantener, en el caso del ser humano, la postura erecta, no permiten realizar movimientos fraccionados. Yo no puedo realizar movimientos fraccionados con los músculos del muslo, ni con los músculos axiales del tronco, ¿está entendido? Entonces tenemos otro gran bloque de movimientos que podemos realizar, que son los movimientos en bloque y que nos ayudan a mantener la postura, movimientos posturales. Son importantes para mantener una postura, por ejemplo, en este momento erecta, o si quiero realizar una actividad manipulatoria, adoptar una postura que facilite la realización del movimiento manipulatorio. ¿Está entendido hasta acá? Cualquier duda me interrumpen. ¿Todo bien? Otro tipo de movimientos son aquellos que requieren aprendizaje. Son movimientos voluntarios, pero que requieren aprendizaje. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Movimiento que sea automático, que uno decide hacerlo y se largue el programa automáticamente, pero que uno tiene la voluntad de realizarlo, es voluntario. ¿Cómo? ¿Qué otro? Tocar el piano. ¿Qué otro? ¿Alguien? Manejar. O sea, fíjense, ese tipo de movimientos, nosotros tenemos que aprender una secuencia de movimientos simples que en su conjunto hacen a todo el programa para realizar una determinada acción. Cuando uno aprende a tocar el piano, aprende una partitura, primero va aprendiendo y tocando cada tecla correspondiente a la nota. Una vez que ese programa se aprendió, nadie toca el piano automáticamente, digamos, involuntariamente, quiero decir, es un movimiento voluntario. Pero una vez que lo programamos y lo aprendimos, ¿qué hacemos? Quiero tocar el piano. Me siento en el piano y el movimiento sale de forma automática. Ese es otro tipo de movimientos voluntarios que podemos realizar. Movimientos automáticos que requieren una programación previa. ¿Está entendido? Un aprendizaje y una programación previa. ¿Les quedó claro? Que es diferente a, por ejemplo, enhebrar una aguja. Ese es un movimiento fino, pero que no requiere una programación previa. En cambio, tocar el piano, manejar, una vez que uno decide manejar, ya no tiene que estar pensando, haciendo un esfuerzo motor voluntario para cada movimiento subsiguiente. Sale el programa y uno lo hace automáticamente. ¿Lo entendieron? Otro tipo de movimiento que podemos realizar son los movimientos reflejos. Esos movimientos reflejos, supónganse, yo estoy en mi casa y voy a cocinar y prendí la hornalla, la tuve prendida, la apago y quedó la hornalla caliente. Voy a limpiarla, toco y me quemo. ¿Qué hago? Lo primero que hago es retirar
la extremidad, en este caso el brazo derecho, del sitio donde recibí el estímulo nocivo. Si yo tuviera que hacer un esfuerzo motor voluntario para decir, uy, me quemé, lo retiro, me voy a lastimar mucho más que si la actitud es refleja y rápida. Esos son los movimientos reflejos, que si bien son reflejos, pueden estar modulados por la voluntad. Hay gente que camina sobre carbones encendidos. Nosotros nos pinchan, retiramos el brazo. Si a mí me pinchan para sacarme sangre, que hago un esfuerzo, me pinchan, pero tengo el brazo duro para tener el dedo, para que me pinchen el dedo, por ejemplo. ¿Entienden? Si no fuera que tengo la información de que me van a pinchar y que me tengo que aguantar y suprimir ese reflejo, y sin embargo me pincho porque toco una espina o algo, hago esto. ¿Les queda claro? Muy bien. Entonces, sobre la base de ese tipo de movimientos que podemos realizar, vamos a ver cómo influye el sistema nervioso motor. Acá en esta primera ilustración tenemos las estructuras que están interviniendo en el efector final para realizar movimientos, que es el aparato locomotor. Y están organizadas de acuerdo a una jerarquía funcional. En la cátedra tratamos de estas mismas ilustraciones, yo con otra persona preparé las guías del sistema nervioso, muchas se repiten para que ustedes vuelvan a trabajar porque es un tema muy escabroso y lo entiendan bien, ¿sí? Se repiten después en la guía para que les quede bien asentado. ¿Por qué hay niveles jerárquicos? Los niveles jerárquicos más bajos tienen funciones que son sumamente importantes, pero que requieren, para que funcionen adecuadamente, modulación o información proveniente de niveles jerárquicos cada vez más altos, ¿sí? De tal manera que los niveles jerárquicos más bajos cumplen sus funciones, pero en ausencia de información proveniente de niveles jerárquicos más altos, las cumplen mal. ¿Está entendido? Vamos a ver entonces cuáles son los niveles jerárquicos. Vamos a empezar desde arriba para abajo. El efector final común, por supuesto, es el aparato locomotor. Músculo esquelético con sus inserciones en los huesos, ¿sí? Las órdenes, la programación, la intención de realizar un movimiento parte obvio de áreas corticales. Por experiencia diaria sabrán que un individuo decorticado es incapaz de realizar ningún tipo de movimiento voluntario con intención o con propósito. ¿Está entendido? Todos los movimientos voluntarios con intención, con propósito, requieren de este nivel jerárquico alto que es la corteza motora. Dentro de la corteza motora, a la vez, tenemos también una diferencia jerárquica. Con la corteza motora primaria en un nivel ligeramente inferior jerárquicamente a la corteza premotora y a la corteza motora suplementaria. Y acá una acotación. Repasen anatomía. ¿Sí? Porque es importante, nosotros no podemos volver a dar toda anatomía, que cuando hablemos de corteza motora ustedes visualicen dónde se encuentra la corteza motora. Cuando hablemos de corteza premotora, tengan en su cabecita y visualicen dónde se encuentra la corteza premotora. Eso repásenlo bien, nosotros no podemos volver a dar materias que ya vieron, repásenlo de anatomía, que sé que lo dan muy bien. ¿Sí? Entonces, la corteza motora primaria sería, de última instancia, la ejecutora, o sea, la que envía directamente las órdenes a los niveles jerárquicos inferiores para realizar movimientos. Sería la ejecutora dentro de todo lo que es la corteza motora, ¿sí? En tanto que la corteza motora suplementaria y la corteza premotora, si bien también existen vías descendentes que parten de esas cortezas, están más implicadas en la programación del movimiento, en el planeamiento del movimiento. Por ejemplo, si yo quiero enhebrar una aguja, van a recibir información de áreas visuales, de receptores táctiles, ¿y qué van a hacer? Van a planificar qué postura deben tener mis dos manos y los dedos de las manos y qué movimiento debo hacer para enhebrar la aguja.
¿Entienden? O sea, estarían más implicados en la programación, en el planeamiento. ¿Para qué? Para enviar las órdenes a la corteza motora primaria y que ella directamente active los músculos necesarios. ¿Entendieron? Por eso están en un nivel jerárquico superior. ¿Sí? Seguimos con el eje, después vemos estas dos accesorias. En el tronco encefálico se encuentran áreas muy importantes que están implicadas en el mantenimiento de la postura. O sea, qué postura yo quiero adoptar en cualquier momento, haga o no haga movimientos, y qué postura debo adoptar cuando realizo un movimiento para facilitar la realización de ese movimiento. ¿Está? Difícilmente ustedes podrían escribir ahora acostados y mirarme a mí y mirar el pizarrón. Por lo tanto, ustedes adoptan una postura con su espalda derecha, ¿sí? Los músculos de la cintura escapular contraídos para mantener los brazos fijos y poder escribir, y a la vez poder tener el cuello, los músculos del cuello extensores contraídos para que no se les flexione, excepto cuando miran el cuaderno. Va, una serie de posturas que les van a permitir poder realizar los movimientos que están haciendo ahora, que es mirar la pantalla, mirar a mí, mirar cuando tienen que escribir su cuaderno. ¿Entendieron? Pero ¿qué pasa? Estas estructuras del tronco encefálico que están involucradas en el mantenimiento de la postura y el equilibrio, vamos a ver a lo largo de la clase bien el equilibrio también, cuando funcionan solas funcionan mal. O sea, intentan mantener una postura adecuada, pero están haciéndolo mal. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan modulación proveniente de las estructuras jerárquicas superiores. Sin esta modulación, siguen mandando información para mantener una postura, pero lo hacen mal. Necesitan la modulación de las estructuras superiores. ¿Está entendido? Todo este eje confluye en médula espinal. Y ustedes vieron sinapsis con el doctor Bata ya, ¿cierto? El músculo esquelético, o sea, los músculos corporales esqueléticos, a través de los cuales realizamos los movimientos corporales, están inervados por un tipo de motoneurona. ¿Qué motoneurona? Alfa, muy bien. Entonces, en la médula espinal, la motoneurona inferior, que recibe toda la información proveniente de estructuras superiores, como de receptores que inician reflejos, ella es la motoneurona inferior final, la que, llegándole todo ese tipo de información a esa motoneurona, le va a mandar información al músculo para realizar la contracción, o si se necesita inhibir la contracción, baja su nivel de actividad para que ese músculo no se contraiga o se contraiga menos. ¿Entienden? O sea, todos estos niveles jerárquicos terminan en la médula espinal a nivel de la motoneurona alfa, que es la motoneurona inferior. Sí, se dice que es la motoneurona inferior porque es la que en definitiva es la que está mandando información ¿a quién? Al músculo esquelético. Y ella ¿cómo manda información? De acuerdo a la información que recibe de las estructuras superiores. ¿Está? O de reflejos que se desencadenan en la médula, que hoy vamos a ver. ¿Entienden, chicos, hasta acá? Very good. Y tenemos dos estructuras accesorias, los ganglios basales y el cerebelo. ¿Por qué no están puestas como el eje motor? Porque son estructuras que no mandan información a médula espinal, no mandan, no inician movimientos. Están colaborando con este eje que sí inicia movimientos, y eso va a ser motivo de la clase que viene, ayudando en la programación, ayudando en la corrección, pero no inician movimientos. ¿Está entendido? Ahora fíjense que del aparato locomotor, miren el sentido de las flechitas, ¿lo ven? Parte información que llega a médula y a todos los niveles jerárquicos de este eje. ¿Cuál es la importancia? Esa información que de médula, del aparato locomotor, va a médula y de médula a todos los niveles jerárquicos de este eje,
Es fundamental, porque este eje motor no puede mandar órdenes para realizar movimientos si no recibe información sensitiva, si no sabe qué longitud tienen los músculos, qué fuerza están realizando los músculos, qué posición tienen relativa a las distintas partes del cuerpo. No puede mandar información, no puede mandar, digamos, órdenes, si no sabe qué es lo que está pasando en la periferia. Trabajaría a ciegas. Entonces, fíjense que todos los niveles de este eje reciben información que parte de receptores, que ahora vamos a ver, y que llega a médula, a tronco encefálico y a las cortezas. De estas dos estructuras accesorias, solamente llega a cerebelo. ¿Por qué? Porque tanto ganglios basales como cerebelo, eso lo vamos a ver bien en la clase que viene, ayudan al planeamiento de un movimiento, ¿sí? De acuerdo a las órdenes que quiere dar la corteza, ayudan a planearlo. Pero el cerebelo además corrige. ¿Sí? El cerebelo sí, la corteza está mandando información por demás, esa información sensitiva que recibe la utiliza para corregir las órdenes que parten de corteza, por ejemplo. ¿Entienden? Como corrige el cerebelo de las dos estructuras accesorias, el único que corrige movimientos es el cerebelo. Para corregir un movimiento debe saber qué es lo que se está ordenando hacer y qué es lo que se está haciendo. Mal puede corregir si no recibe información de qué es lo que se está haciendo. ¿Y cómo recibe información de qué es lo que se está haciendo? A través de receptores periféricos. ¿Entienden? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Continuemos. Acá les traje bien cuáles son los receptores que están informando a todos los niveles jerárquicos. Fíjense, tenemos receptores articulares. Estos receptores articulares informan sobre la posición relativa, por ejemplo, de brazo con antebrazo, la posición relativa del cuello con respecto al tronco, ¿sí? Y además, de acuerdo a cómo se esté moviendo, la dirección del movimiento y la velocidad. ¿Está entendido? Otros receptores que se encuentran en el músculo, que hoy vamos a ver, es el uso muscular, que informa acerca de la longitud que tiene cada músculo en cada momento. El órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en el tendón, que también lo vamos a ver hoy, está informando sobre la tensión que está realizando ese músculo. Después también necesita receptores táctiles, ¿sí? Receptores de presión. Estos receptores de presión son fundamentales para mantener la postura. Porque yo en este momento estoy parada y los receptores de presión de las plantas del pie están informando que el peso de mi cuerpo está bien distribuido sobre el piso. Si viene alguien y me empuja, los receptores de presión, me empuja para la derecha, los receptores de presión de la planta del pie derecho se activan más que los del izquierdo y estas estructuras superiores reciben información, hoy esta persona se está desplazando, está cayendo para la derecha. ¿Entienden? O sea, son receptores que informan acerca de cómo está distribuido el peso sobre la plataforma en la que se encuentra el individuo. ¿Entienden? ¿Cómo sabemos que estamos de costado, que estamos panza arriba? Bueno, por la información visual, por lo que sea, pero además por los receptores de presión. ¿Sí? Además, receptores de frío, calor, dolor, que inician reflejos, como por ejemplo retirar la extremidad del sitio donde nace el estímulo nocivo. Y toda esa información es integrada en los distintos niveles. Acá vemos a nivel del tallo encefálico, bulbo, protuberancia y la porción donde llega el mesencéfalo, y a todos los niveles superiores corticales. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Acá ustedes ven la organización. Vamos a hacer ahora hincapié en la motoneurona alfa. La motoneurona alfa es la que inerva directamente al músculo, ¿sí? Esa motoneurona alfa se encuentra en el asta anterior o posterior. Anatomía, vamos. Anterior, en el asta anterior de la médula. ¿Sí? Siempre se encuentra en el asta anterior de la médula. Pero tienen una organización topográfica. Fíjense, acá está representado el pool de motoneuronas alfa
que están inervando, miren acá en el pizarrón, los músculos más distales de la extremidad superior. ¿Qué posición tiene? ¿Medial o lateral? Bien lateral. ¿Lo ven? A medida que nos vamos acercando a la cintura escapular y al eje del cuerpo, ¿ven? Nos vamos acercando a la cintura escapular. La cintura escapular es la que se encuentra más cerca del eje del cuerpo. El pool de motoneuronas alfa, que inerva los respectivos músculos, se encuentra en una posición cada vez más ventromedial. ¿Les queda claro eso? Y lo mismo pasa, todos tienen las fotocopias que dejé, ¿no? Fíjense, bien lateralmente se encuentra el pool de motoneuronas que inerva, en el caso de las extremidades inferiores, los músculos más distales. A medida que nos vamos acercando a la cintura pelviana, que es la que se encuentra más cerca del eje troncal, los pools de motoneuronas van adquiriendo una posición cada vez más ventromedial. ¿Lo ven? Entonces, y van a ver que si lo entienden, y por eso lo repito, si no lo entendieron acá en la clase, pasen. Es muy sencillo, ya podemos hacer una clasificación. ¿Por qué? Porque estas motoneuronas laterales van a estar implicadas en la realización, las más laterales, las que tienen posición más lateral, van a estar implicadas en la realización de movimientos finos, fraccionados, manipulatorios, o en la realización de movimientos posturales. Finos. Las que se encuentran cada vez más ventromedial van a estar implicadas en la realización de qué tipo de movimientos posturales. Muy bien. Entonces ya les puede empezar a quedar el concepto de que a partir de esas motoneuronas, las vías descendentes que están influyendo sobre la actividad de esas motoneuronas también van a tener una clasificación de lateral y ventromedial. Las vías descendentes que parten de estructuras jerárquicas superiores y que llegan a la médula espinal, a las motoneuronas alfa ubicadas bien lateralmente, esas vías, les vuelvo a repetir, esas vías descendentes que parten de las estructuras jerárquicas superiores y que están modulando la actividad de las motoneuronas alfa ubicadas bien lateralmente, forman parte dentro de la gran división en fisiología, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, de vías descendentes, de las vías descendentes laterales. ¿Les quedó claro o repito? Sí. Sobre la base de esta organización topográfica, se vio que estas motoneuronas ubicadas bien lateralmente y que tienen que ver con la realización de movimientos fraccionados, manipulatorios, están bajo la regulación y las órdenes de vías descendentes, ¿sí? Esas vías descendentes que están regulando la actividad de estas motoneuronas ubicadas lateralmente y especializadas en la realización de movimientos manipulatorios son las vías descendentes laterales. ¿Está? En tanto, ya ven una primera, para que les resulte fácil, porque si no se complican mucho cuando lo leen en los libros. Vías laterales descendentes están regulando la actividad de movimientos manipulatorios. ¿Por qué? Porque influyen sobre las motoneuronas ubicadas bien lateralmente que inervan los músculos distales encargados de movimientos manipulatorios. Si lo razonan no se pueden equivocar. Si lo razonan no se pueden equivocar. En tanto que todas las vías descendentes que están impactando sobre el pool de motoneuronas que están inervando los músculos con los cuales es imposible realizar movimientos manipulatorios, sirven sobre todo para mantener una determinada postura y tienen esas motoneuronas ubicación más ventromedial, están bajo la dirección, bajo la influencia de vías descendentes, o sea que descienden de estructuras nerviosas superiores, pero que discurren ventromedialmente, ventromediales. Entonces ya podemos tener una clasificación en las vías descendentes motoras desde el punto de vista fisiológico. Vías laterales tienen que ver con movimientos fraccionados manipulatorios. Vías ventromediales tienen que ver con la postura y el equilibrio. ¿Lo entendieron, chicos? Alégrome.
Bueno, ahora vamos a empezar entonces a ver el nivel más bajo de información que recibe la motoneurona alfa, que son los reflejos. Yo les voy a dar solamente pautas de los reflejos. Ustedes los van a desmenuzar en los seminarios, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda, cuando preparen la actividad para venir a la clase con la actividad ya leída y masticada, pasen y pregúntenme. Les vuelvo a repetir, no tengan miedo de eso ni vergüenza, que nadie los va a decir, hoy ¿cómo no entendiste esto? Ustedes tienen el músculo, tenemos el tendón, el músculo y las fibras contráctiles del músculo, ¿no? Están en toda su extensión las fibras contráctiles. Yo no dibujo las del medio porque en el medio les voy a dibujar un receptor. Entonces las fibras contráctiles están en toda la extensión del músculo esquelético. Eso ya lo tienen que saber. Fibras contráctiles, actina y miosina, están en toda la extensión del músculo esquelético. ¿Qué pasa? Paralelas a las fibras musculares esqueléticas se encuentran unas fibras que también se unen al tendón, envueltas en tejido conectivo, y se unen al tendón del músculo, que tienen una característica especial. Tienen solamente fibras contráctiles en sus extremos. ¿Lo ven? Y en el centro no poseen fibras contráctiles. ¿Sí? Esta estructura es un receptor sensible al estiramiento. Como todo receptor, tiene inervación sensitiva. ¿Me van siguiendo? Como todo receptor, tiene inervación sensitiva. Entonces, esta inervación, yo le voy a dibujar, tiene dos tipos de inervación, una que termina en forma de espiral y otra en forma de rosetón. Acá tienen, esta termina en forma espiralada, ven, lo envuelve al centro del huso, este sería el huso, lo envuelve, acuérdense que acá no hay fibras contráctiles, en el huso no hay fibras contráctiles en el centro. Lo envuelven de forma espiralada y otras terminan como en forma de, como un rosetón. ¿Qué es lo importante? Este receptor es sensible al estiramiento. Quiere decir que cuando esta porción que está inervada, yo dibujo una sola fibra, se estira, ¿sí? Existen canales sensibles a distorsión mecánica que se abren, sufre una despolarización la terminal sináptica, la terminal sensitiva, ¿sí? Se genera un potencial de acción y ese potencial de acción viaja por la fibra sensitiva, eso ya lo saben, ¿no? Lo vieron ya en membrana. ¿Qué hace? Llega por las astas, yo hago un esquema, no hago un dibujo. Llega, entra por las astas posteriores a médula, ¿sí? En el caso, si esta fibra, que es la que yo dibujé, es la fibra ánulo-espiral, se llama fibra 1A. Hace sinapsis directamente con la motoneurona alfa y la motoneurona alfa que me inerva al músculo. Y si la motoneurona alfa descarga, ¿qué hace el músculo? Se contrae. Por lo tanto, este reflejo, lo vuelvo a repetir, se dispara, o a ver si ustedes me ayudan a repetirlo, ¿se dispara cuándo? ¿Cuando el músculo se contrae o cuando el músculo se estira? Cuando el músculo se estira, que se estira todo el contenido, incluso estas fibras que se llaman uso neuromuscular, lo pueden encontrar en los libros como uso muscular, fibras fusiformes, ¿sí? Fibras intrafusales, de varias formas lo pueden encontrar, el nombre de este receptor. El más común es uso neuromuscular, que se encuentra en paralelo a las fibras musculares esqueléticas. Cuando el músculo se estira, el uso se estira. Este receptor, que es sensible al estiramiento, activa las vías sensitivas
estas vías sensitivas entran por el asta posterior de la médula, hacen sinapsis sin ninguna interneurona, es el único reflejo monosináptico que existe. ¿Con qué hace sinapsis? Con la motoneurona alfa, y la motoneurona alfa, que estimula al músculo, al mismo músculo que contiene el uso, se contrae. ¿Sí? ¿Hasta acá entendieron? ¿Para qué sirve esto? Ustedes cuando van al médico y se sientan, por ejemplo, les hace el reflejo rotuliano. ¿Qué hace con el reflejo rotuliano? El médico les percute el tendón del cuádriceps, ¿sí? Al percutir el tendón del cuádriceps, darle un golpe al tendón del cuádriceps, estira todo el músculo cuádriceps. Al estirar todo el músculo cuádriceps, se estira el uso neuromuscular que está dentro de ese músculo. Al estirarse, ¿qué pasa? Se desencadena el reflejo miotático. Si este es el cuádriceps, se estiró el uso, se desencadenó el reflejo miotático, se activaron las motoneuronas alfa que inervan al cuádriceps, el cuádriceps se contrae y ¿qué se hace con la pierna? Extensión de la pierna. ¿Sí? Eso lo ven ustedes en la clínica, pero en fisiología, ¿qué importancia tiene este reflejo? ¿Qué importancia tiene? ¿Nos estamos golpeando para mantener este reflejo? Bueno, este reflejo, la primera importancia que tiene, que es el asiento del tono muscular. Es la estructura medular básica sobre la que estamos regulando el tono muscular. Todos los músculos tienen un grado de contracción sostenida gracias a que existe una actividad sostenida de este reflejo miotático. Por ejemplo, en este momento los reflejos miotáticos de todos mis músculos extensores, ¿sí?, tienen una actividad mucho más alta que todos los reflejos miotáticos de mis músculos flexores. Si no fuera así, yo flexionaría el cuello, el tronco y las rodillas y me caería al piso. ¿Por qué no me caigo al piso? ¿Por qué tengo una postura erecta en este momento? Porque los reflejos miotáticos, en los cuales están implicados todos los músculos extensores, o sea, los que cuando se contraen extienden el tronco, extienden el cuello, extienden las piernas, tienen un nivel de actividad más alto que los reflejos miotáticos implicados en los músculos flexores. ¿Me siguieron? Por eso puedo mantener una postura erecta. ¿Entendido o no? Ahora, ¿yo me estoy golpeando cada músculo extensor para que tenga un nivel de reflejo miotático más alto o no? ¿Por qué no? Porque existe un mecanismo, estamos tan bien hechos que existe un mecanismo que está regulando eso. Estos receptores son receptores muy particulares, porque además de tener inervación sensitiva, tienen inervación motora. Y esa inervación motora está a cargo de las motoneuronas gamma. Fíjense que las motoneuronas gamma están inervando los extremos del uso. ¿Qué dijimos que tenían los extremos del uso? Que carecía, de lo que carecía el centro. Proteínas contráctiles. Están inervando los extremos del uso. Fíjense que las alfa no inervan el receptor, sino que inervan el músculo. ¿Lo ven? Está fuera del receptor. ¿Lo ven bien en la ilustración? Entonces, a ver si lo razonan. Si la motoneurona gamma descarga, supónganse que yo acá tengo los extremos contráctiles del uso, ¿no? Las motoneuronas gamma descargan, mírenme todos a mí. ¿Qué pasa con los extremos contráctiles? Se contraen. ¿Qué pasa con el centro? Se estira. Si se estira el centro, ¿qué pasa con el reflejo miotático? Se activa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué podemos mantener distintas posturas? Porque el sistema nervioso superior le da una actividad tónica a las motoneuronas gamma, ¿sí?, para que tónicamente mantengan contraídos los extremos de los usos, ¿sí?, y eso desencadene un reflejo que se mantiene tónicamente mientras yo esté adoptando la postura deseada. ¿Me siguieron? ¿O lo repito? ¿Repito o no, chicos? Fíjense, a ver si entendieron. El uso neuromuscular, nosotros mantenemos, ¿qué dijimos del reflejo miotático? ¿Es el asiento de qué? Del tono muscular. ¿Y sin tono muscular podemos mantener una postura adecuada?
Cuando estamos como babosa, nos vamos al piso. ¿Estamos entendidos? Tenemos que tener un tono muscular para mantener la postura que deseemos adoptar. ¿Hasta acá está entendido? ¿Cómo la mantenemos? Bueno, por el nivel del reflejo miotático de los músculos que se van a poner en actividad para mantener la postura. En el caso del ser humano, la postura erecta, los músculos que me permiten mantener la postura erecta son los, eso es obvio, lo sabe hasta doña Rosa, los antigravitatorios, o sea, los que evitan que yo caiga por acción de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los músculos que evitan que yo caiga por acción de la gravedad? Yo creo que doña Rosa no lo digo para menospreciar a doña Rosa, porque yo soy doña Rosa en abogacía, por ejemplo, y ustedes serán doña Rosa también en abogacía, en economía. Quiero decir para el que no lo sabe la gente que no lee el tema. ¿En qué estábamos? Tengo que tener la postura erecta. ¿Cuál va a ser el tono muscular más elevado? ¿De mis músculos antigravitatorios o de los músculos que facilitan que yo me caiga? De los músculos fuertes, sin miedo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los músculos antigravitatorios? Los flexores, los que hacen que mi cuerpo se flexione, tanto el tronco como la cabeza, como las rodillas, o los extensores. Entonces, para mantener la postura erecta debemos tener un tono muscular más alto, ¿en dónde? En los músculos extensores. A ver si entienden el tono muscular. ¿Ese tono muscular es contracción, relajación o contracción sostenida? Contracción sostenida. Debo mantener entonces un tono muscular, o sea, una contracción sostenida, en el caso de la postura erecta, más alta en los músculos antigravitatorios. ¿Está entendido? ¿Cómo lo logra nuestro sistema nervioso? Lo logra de una manera muy sencilla para entender. ¿Por qué? Porque tenemos estos receptores en paralelo con las fibras musculares, que tienen sus extremos contráctiles, ¿sí? Que responden a qué motoneurona. Fuerte. Gamma. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso superior? Activa las motoneuronas gamma en mucha mayor medida de los usos que están en los músculos extensores, ¿sí? Las activa en mucha mayor medida que aquellas motoneuronas gamma de los usos que están en los flexores. Y si la motoneurona gamma descarga, ¿qué pasa con los extremos del uso? Se contraen. El centro, el reflejo miotático, se activa. Y si esa estimulación se mantiene de forma tónica para mantener el tono muscular, o sea, la contracción sostenida, el reflejo miotático va a tener un grado de actividad más alto o más bajo en los extensores. ¿Mantenido o se nos va se pierde enseguida? Mantenido. ¿Entienden, chicos? Entonces, el reflejo miotático, si no lo entendieron, pasen por la cátedra. El reflejo miotático es el asiento de la postura, ¿sí? ¿Cómo está regulado ese reflejo miotático para mantener la postura? A través de una descarga tónica sobre las motoneuronas gamma, que me inervan los extremos contráctiles desde un receptor sensible al estiramiento, que es el uso neuromuscular. Y eso me mantiene un nivel de actividad del reflejo miotático como para mantener una contracción tónica del músculo que yo preciso para mantener la postura que deseo tener. ¿Cómo están los reflejos miostáticos de sus piernas ahora? ¿Nivel elevado o nivel bajo? Muy bien. ¿Cómo está la actividad de las motoneuronas gamma de los usos neuromusculares que inervan los usos de sus piernas? De los músculos de las piernas. No tengan miedo, si se equivocan no los voy a morder, chicos, corregimos. ¿Cómo van a estar? Fuerte. Bajos. O sea, el tono muscular de los músculos de sus piernas están bajos. ¿Cómo están el reflejo miotático de los extensores del tronco? En el caso de ustedes. Altos. ¿Cómo está la actividad gamma que está inervando los usos de los músculos extensores del tronco? Alta. ¿Cómo está el reflejo miotático funcionando en los extensores del tronco? Alta, si no estarían caídos para adelante. ¿Entienden? Bueno, alegróme. De todas maneras lo van a ver bien en clase, después en seminario. Yo acá les voy dando las pautas. Acá tienen el ejemplo de cuando van al médico y el médico percute el tendón. Ven, a nivel de la rótula le das el golpecito en el tendón
de inserción del cuádriceps, ¿sí? Al darle el golpecito, estira todo el cuádriceps, con eso estira el uso. Esa es la aplicación clínica. Obvio. Nosotros no es como estamos actuando nosotros, es la aplicación clínica. Estira, desencadena el reflejo miotático, el cuádriceps se contrae y la pierna ustedes estaban sentaditos con la pierna flexionada, se extiende. Eso sirve, por ejemplo, para ver si hay lesiones a determinados niveles de los segmentos medulares. Si el reflejo miotático no se obtiene, hay alguna lesión a nivel del segmento medular, y si es hiperactivo, quiere decir que las vías descendentes están hiperactivando ese reflejo. ¿Entienden? Me alegro. Sigamos. ¿Para qué otra cosa sirven las motoneuronas gamma? Entonces, por ahora vimos que este reflejo miotático tiene un comportamiento tónico. Ese comportamiento tónico a cargo de motoneuronas gamma tónicas, fibras intrafusales, músculos, mantiene una contracción tónica que es la base del tono muscular. ¿Hasta acá lo entendieron? Para otra cosa sirven las motoneuronas gamma. A ver, yo agarro una taza. ¿Qué hago con mi músculo bíceps? Lo contraigo. Yo borro acá. Ahora. Vamos a dibujar el músculo bíceps. Vamos a ponerlo con negro. Y con azul el uso. Para poder llevar el antebrazo y mover el antebrazo, acuérdense, brazo, antebrazo, mano. Para poder doblar el antebrazo sobre el brazo sosteniendo la taza, mi bíceps se tiene que acortar, contraer. Entonces, si el bíceps se contrae, ¿qué pasa? En azul el uso se pliega. Si se pliega, el plegamiento es lo contrario al estiramiento. Se inactiva. Las fibras sensitivas se inactivan. ¿Sí? ¿Y eso es beneficioso o no? Vamos a comparar qué hubiera pasado si yo contraigo el músculo y a la vez, al mismo tiempo que activo, acá fíjense, hubo activación de motoneurona alfa solo. ¿Estamos de acuerdo? El músculo se contrajo y se plegó el uso. ¿Qué hubiera pasado si yo, además de activar la motoneurona alfa, activo la motoneurona gamma? ¿Qué pasa con los extremos del uso? Se contraen. ¿Qué pasa con el uso? Se estira. Entonces, bueno, vamos a dibujar el músculo ahora. Pero les pongo la flechita, la seguimos para acá para dibujarlo al lado, así les queda más clarito. Tengo el músculo contraído, pero ahora el uso va a estar plegado. No, si las dos se activaron en la misma proporción, la longitud relativa del uso y del músculo se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de plegarse, el uso va a estar estiradito. Entonces, volvamos a la taza. Yo agarré la taza, la tengo vacía. Viene alguien y me pone leche. La leche, ¿qué hace? Yo estoy hablando, charlando. Me pone la leche. Me hace un estiramiento. Un pequeño estiramiento. Me están poniendo un peso en la taza. O sea, hay un pequeño estiramiento del bíceps. ¿Y qué va a pasar? Al haber un pequeño estiramiento del bíceps, este uso que no está plegado se estira junto con el bíceps. Desencadena el reflejo miotático y el bíceps se contrae. Y yo evito que se me caiga la taza. Si no se hubiera habido activación al mismo tiempo de la motoneurona alfa y gamma, fíjense, este otro caso. El músculo se contrajo, tengo la taza. El uso está plegado. Entonces me ponen la leche, se estira, se despliega un poquito, pero no se estira. El músculo sí se estira, pero el uso apenas se despliega y no alcanza el umbral para desencadenar el reflejo miotático y la taza se me cae.
¿Entienden? Entonces, la coactivación alfa-gamma es fundamental. ¿Para qué? Para mantener el uso en estado de actividad, para evitar que se pliegue. Y eso ya, olvídense del tono. Eso es para cuando realizamos movimientos. Cuando realizamos movimientos como agarrar una taza y sostenerla, ¿sí? O agarrar un libro y sostenerlo, es importante la coactivación alfa y gamma para que ese uso no se pliegue y cualquier alteración en el peso que yo estoy teniendo me permita tener un reflejo miotático activo que devuelve el músculo a su contracción inicial. ¿Está? Y además, permite, ¿vieron las fibras sensitivas que dibujé antes que inervan el uso? Esas fibras sensitivas van a médula, hacen sinapsis con motoneurona alfa. ¿Pero qué dijimos al principio de la clase? ¿Las estructuras jerárquicas reciben información de los receptores periféricos? Sí. Entonces, colaterales de esas fibras sensitivas que parten del uso y que entraron a médula por las astas posteriores y que hicieron sinapsis con las motoneuronas alfa, colaterales ascienden y van llegando a los distintos niveles jerárquicos de tal manera que todos los niveles jerárquicos saben de qué longitud tiene en cada momento el uso y por lo tanto el músculo. Fíjense, si acá se hubiera plegado, este uso queda silencioso y las estructuras jerárquicas superiores no saben qué es lo que está pasando en ese músculo con respecto a la longitud. ¿Está? Si la longitud relativa del uso con respecto al músculo se mantiene, fíjense acá la longitud que tenía y fíjense acá qué longitud tiene, va teniendo información de qué longitud va teniendo el músculo. Entonces no trabaja a ciegas. Sabe, en lo que respecta a este receptor, qué longitud tiene en cada momento el músculo. Y de esa manera puede darle una información para que se contraiga más si quiere que se acorte más, o se contraiga menos si quiere que se acorte menos. Entonces, resumiendo, por un lado, la actividad tónica de las motoneuronas gamma tiene una función, que es, y ahí la motoneurona gamma, ¿se activó antes o después que el alfa para mantener el tono muscular? A ver si lo deducen. Antes. Hubo una actividad gamma que me contrajo los extremos y se mantiene esa contracción tónica, estira tónicamente el centro, mantiene tónicamente el reflejo miotático, me permite mantener una contracción tónica o sostenida de músculos para adoptar la postura que yo quiera adoptar. ¿Entendieron? Ese sería el componente tónico o estático del reflejo miotático. ¿Sí? Por otro lado tenemos la coactivación alfa-gamma. Ahí la gamma no se activa antes que la alfa, se activa al mismo tiempo. Coactivación alfa-gamma. Las estructuras superiores mandan coactivación, activan a las dos motoneuronas al mismo tiempo. Eso ya no es para mantener una actividad tónica, eso es cuando realizamos un movimiento, ¿sí? Que evita que el uso se pliegue cuando el músculo se acorta y el sistema nervioso superior evita que el sistema nervioso superior trabaje a ciegas en lo que respecta a la longitud del músculo, ¿sí? Y por otro lado, mantiene la sensibilidad del uso. ¿Por qué? Si no hubiera habido coactivación alfa-gamma, el uso se pliega y por lo tanto ya queda insensible al estiramiento. Tiene que haber un estiramiento muy, muy poderoso para que se vuelva a responder. ¿Sí? Pero con los estiramientos diarios que podemos hacer nosotros, queda insensible. Se despliega un poco, pero nunca se va a estirar como para poder desencadenar el reflejo miotático. ¿Entendieron o no? Entonces, la coactivación alfa-gamma, ustedes van a leer en los libros, es importante para aumentar, o van a leer entre las acciones de la gamma, la sensibilidad al uso. ¿Por qué aumenta la sensibilidad al uso? Por esta causa. Evita que cuando hacemos movimientos, si los músculos se contraen,
Si no hay lo vuelvo a repetir, si no hay coactivación gamma junto con la alfa, ¿qué pasa? La alfa me estimula el músculo se contrae. La gamma no se activó al mismo tiempo, por lo tanto el uso se plegó y queda en silencio. Por un lado, son dos consecuencias nocivas. Sistema nervioso superior pierde información acerca de la longitud de ese músculo. No puede trabajar a ciegas. Y segundo, cualquier cambio abrupto en la longitud e inesperado no puede ser compensado por el reflejo miotático, porque ese uso está plegado. ¿Está entendido? En tanto que si hay coactivación alfa-gamma, el uso se mantiene estirado, por lo tanto sensible. Entonces, por un lado, sigue mandando información al sistema nervioso superior acerca de qué longitud está teniendo el músculo. Y por otro lado, ante cualquier estiramiento imprevisto, desencadena el reflejo miotático y vuelve el músculo a su longitud, a la que tenía previo al estiramiento. ¿Entendieron? Oh, muy bien, me alegro. Bueno, ahí tienen el... Mírenlo tranquilos, si cualquier duda, acá tienen el ejemplo que yo les di, está todo ilustrado en esta diapositiva. ¿Sí? Analícenlo, tengan un trabajo personal, mastíquenlo, analícenlo, si no entienden, ya saben que es una cátedra abierta, toda la vida lo ha sido, pueden venir a preguntar las dudas, que no molestan. Otro receptor que es muy importante y que se encuentra a nivel del tendón. Es un receptor sensible al estiramiento. Se encuentra a nivel del tendón. ¿Sí? Si es sensible al estiramiento y se encuentra a nivel del tendón, va a ser sobre todo estimulado, cuando el músculo se contraiga. Se estira el tendón, se estira el órgano tendinoso de Golgi y se activa. ¿Sí? ¿Y qué hace ese receptor? Tiene inervación sensitiva. ¿A dónde va esa inervación sensitiva? Como todo receptor, está inervado por fibras sensitivas. ¿A dónde va? A médula, astas posteriores, y ahí hace bisinapsis, o sea, tiene una interneurona, y hace sinapsis con una interneurona. Una interneurona es una neurona, lo sabrán ya por anatomía, que no es ni motora ni sensitiva, está intercalada. Y después con la motoneurona alfa del músculo que se contrajo. ¿Pero qué hace? Esa interneurona es inhibitoria. Entonces le pone un freno a la contracción. En general, sobre todo ustedes van a ver que muchos fisiólogos dicen, fisiólogos especializados en la investigación de este tema, que en general están protegiendo contra contracciones exageradas. Tienen un umbral de estimulación alto y no estarían protegiendo contra desgarros. ¿Sí? Lo van a ver bien en seminario, eso no me quiero detener, solamente nombrárselos acá. Acá tenemos el reflejo, ¿ven? El músculo se contrae, el órgano tendinoso de Golgi, a través de fibras 1B, hace sinapsis, estimula a una interneurona inhibitoria, o sea que inhibe a la motoneurona alfa que inerva el músculo. Y evita en general contracciones exageradas, le pone un freno a la contracción. Además, a través del órgano tendinoso de Golgi, acuérdense esto, grábenselo a fuego, toda vía que entra a médula manda colaterales que ascienden y llega la información a las estructuras jerárquicas superiores. Por lo tanto, a través del órgano tendinoso de Golgi, las estructuras jerárquicas superiores tienen información sobre... Fuerte, sin miedo, sobre... la fuerza de contracción que está ejerciendo cada músculo. Sabe qué longitud tiene cada músculo con el uso, qué fuerza de contracción tiene cada músculo con el órgano tendinoso de Golgi. ¿Entendieron? Bueno, esto en 2 minutos nada más, porque esto sí lo van a desglosar bien. Otra información refleja que activa la motoneurona alfa es el reflejo que nace de la estimulación de receptores nociceptivos. O sea, yo me pincho, me quemo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si me pincho el dedo, ¿qué hago? ¿Extiendo el brazo para pinchármelo más o lo flexiono? Lo flexiono, o sea, por eso se llama reflejo flexor. Si me pisan el pie en el colectivo, ¿qué hago? Flexiono la pierna, no la extiendo más, la flexiono. Se llama reflejo flexor porque es un reflejo que tiende a alejar
la porción del cuerpo que está siendo sometida a un estímulo nocivo. Es un estímulo, es un reflejo polisináptico que abarca muchos segmentos. ¿Por qué abarca muchos segmentos? Cuanto más alto es el estímulo, yo primero, supóngase, toqué la plancha para hacer el churrasco que estaba calentando, la toco a ver cómo está y está caliente, hago esto. Después la toco y está el rojo vivo. Retiro todo el cuerpo. O sea, se va expandiendo la respuesta. Porque ya lo van a ver en clase, eso se debe a una sumación temporal y espacial, lo van a ver bien en seminario. Se va expandiendo la respuesta, ¿por qué? Porque es un reflejo polisináptico que va mandando información a cada vez más motoneuronas a medida que el estímulo es más intenso. Si a mí me pisan el pie derecho, el pie izquierdo, por ejemplo, yo levanto, me pongo acá para que me vean. Flexiono el pie izquierdo, me lo pisaron. ¿Qué pasa con el tono extensor de la pierna derecha? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Estamos tan bien hechos que lo que ocurre cuando a mí me pisan, por ejemplo en el caso del ser humano, en la posición erecta, la extremidad del pie izquierdo, el tono extensor derecho aumenta y eso es gracias a todo este reflejo. O sea, se flexiona para alejar la extremidad que recibió el estímulo nocivo de la zona de donde parte el estímulo nocivo, pero al mismo tiempo se genera lo que se llama el reflejo extensor cruzado. O sea, llega información a las motoneuronas de la otra mitad del cuerpo, ¿para qué? Para que la pierna derecha aumente su extensión y evitar que yo caiga. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, eso lo van a ver bien en seminario. Quiero hacer más hincapié ahora en las vías. Acá les doy la base nada más. Bueno, acá tienen el extensor cruzado, se pincha, flexiona la extremidad que recibió el estímulo nocivo y extiende la opuesta para mantener la postura. ¿Sí? Lo último, ¿qué información recibe también la motoneurona alfa a nivel medular? Cada vez que la motoneurona alfa se estimula, ya sea por receptores que la estimulan para iniciar un reflejo, ¿sí? O por las vías descendentes, que ahora las vamos a ver, si no llegamos ahora, la clase que viene. O por las vías descendentes, la motoneurona alfa se activa y ¿qué hace? Manda información a los músculos. Pero siempre colaterales de estas vías hacen sinapsis con una interneurona muy especial que se llama célula de Renshaw. Y esa interneurona lo que hace es ponerle un freno a la motoneurona alfa. Ahora yo les pregunto, cuando hablamos de freno, ¿yo estoy hablando que la para, la silencia o le baja la actividad? Le baja la actividad, le pone un freno, le baja la actividad. Y a la vez, eso se llama inhibición recurrente, porque vuelve a la misma neurona que activó a la célula de Renshaw. ¿Lo ven? La motoneurona alfa se activó, activa la de Renshaw y la de Renshaw le pone un freno. Se llama inhibición recurrente. ¿Entendieron hasta acá? Pero por otro lado también manda inhibición a motoneuronas adyacentes y eso se llama inhibición lateral para enfocar bien el estímulo y evitar que se disperse el estímulo que es necesario para alguna determinada actividad. ¿Cómo se descubrieron las interneuronas de Renshaw? Porque con la... ¿me tocó la alarma ya? Tenemos 3 minutos. Y se descubrió con la intoxicación con estricnina. ¿Qué hace la estricnina? La estricnina bloquea el neurotransmisor que libera la célula de Renshaw, es la glicina. Y la estricnina, que es un potente veneno, lo que hace es bloquear los receptores para glicina. Bloquea los receptores para glicina. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que la motoneurona alfa es excitada, carece de este freno. Y además el estímulo se desparrama a todas las neuronas adyacentes. Entonces tenemos una hiperactividad de las motoneuronas alfa, de todas las motoneuronas alfa. ¿Está? Y el individuo, si no tiene asistencia respiratoria, muere. ¿Por qué?
Porque los músculos respiratorios, si bien no están bajo el control del sistema nervioso motor somático, están bajo el control del centro respiratorio. Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema respiratorio. Sistema respiratorio, son músculos esqueléticos y que están inervados por motoneuronas alfa y también tienen ese freno por la de Renshaw. Si no tiene respiración artificial, el individuo muere por asfixia porque los músculos no pueden relajarse. Se mantienen en un grado de contracción los músculos respiratorios tan altos que el individuo no puede hacer el juego de contracción-relajación para la respiración rítmica. Y todos los demás músculos esqueléticos se encuentran en un estado de contracción exageradísimo, y ahí sí, tanto los flexores como los extensores. Entonces, si pasa eso, se da una intoxicación con estricnina y se llega a tiempo, lo que se hace es darle respiración artificial y esperar, se lo pone en una habitación con el mínimo de estímulos, sobre una superficie lo más lisa posible, y esperar que se vaya lavando la estricnina. Ahí se descubrió la importancia de las células de Renshaw. Cuando ellas no actúan, hay una hiperactividad alfa que es imposible frenar. ¿Está entendido? Por lo tanto, que les quede claro la importancia de las interneuronas de Renshaw, ¿sí? Bueno, me tocó la alarma, nos pidieron que estuviéramos 1 hora. La clase que viene vamos a seguir con las